Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, uno de los conceptos más debatidos, anhelados y, seamos sinceros, peor entendidos de toda nuestra historia. Sí, vamos a hablar sobre la libertad. Pero ojo, no como la típica palabra vacía que usamos a diario. Esto es un viaje filosófico brutal. A través de este análisis vamos a desgranar lo que realmente tenían en la cabeza algunas de las mentes más brillantes cuando se pararon a pensar qué significa de verdad ser libre. A ver, pensemos un segundo en esto. ¿Qué es exactamente la libertad? Es súper tentador, casi automático, pensar que ser libre es hacer lo que a uno le da la gana, en cualquier momento y sin dar explicaciones a nadie, ¿verdad? Bueno, pues los filósofos de los que hablaremos hoy nos dicen que ni de broma. Nos retan a dejar esa idea tan superficial a un lado y a preguntarnos algo un poco más incómodo. ¿De verdad basta con no tener barreras físicas o legales para ser libre? ¿O nos estamos perdiendo un reto existencial gigantesco en nuestro día a día? Para desenredar todo esto vamos a pasar por 6 puntos rapidísimos. Primero, iremos más allá del capricho. Luego veremos el centauro ontológico. Pasaremos a la creación de la sobrenaturaleza. De ahí a la libertad finita y la responsabilidad. Luego, el espejo del otro. Y terminaremos con el gran reto del hombre masa. Arrancamos con el punto 1. Más allá del capricho. Si dejamos atrás esa definición de andar por casa, el contraste es tremendo. La gente suele ver la libertad como la simple falta de ataduras. Ya sabéis, un antojo ocasional o el capricho del momento. Pero frente a esto, pensadores como Martin Heidegger ponen sobre la mesa un concepto muchísimo más potente. En su obra, la libertad se define como el dejar ser a lo ente. Es decir, no es una propiedad que uno tiene, como el que tiene un coche nuevo, sino un compromiso superactivo con la existencia. Es literalmente relacionarse con el mundo de forma abierta y decidida. Y es que la literatura académica deja clarísimo que la libertad está conectadísima con la verdad. Y no me refiero a decir frases correctas sin más, sino a descubrir, a quitar el velo de la realidad. Ser libre de verdad significa meterse de lleno en el desarrollo de la historia, mantener la mente abierta y dejar que las cosas revelen su esencia. Vamos, que si uno se queda en la superficie y no participa en este descubrimiento, realmente no está ejerciendo una libertad auténtica. Pasamos al punto 2, el centauro ontológico. Si lo miramos desde un lado más antropológico, el inmenso filósofo español José Ortega y Gasset nos suelta una metáfora que es una pasada. Define al ser humano como un centauro ontológico. Imaginad a esa criatura mítica por un segundo. Por una parte, estamos superatados a nuestra biología, a nuestras necesidades naturales. Somos parte de la naturaleza como cualquier otro animal. Pero por otra parte, somos pura posibilidad. Nunca estamos terminados. Nos pasamos la vida intentando despegarnos de esa naturaleza para crear nuestro propio destino. Es una contradicción de manual. Somos parte del mundo físico, pero a la vez nos sentimos un poco extraños en él, buscando siempre ir mucho más allá de la simple supervivencia. Lo que nos lleva al punto 3. La creación de la sobrenaturaleza. Entonces, ¿cómo narices sobrevive en este mundo físico un bicho que se siente tan ajeno a él? Pues Ortega plantea un ejercicio especulativo, una especie de ficción evolutiva que es alucinante. Imaginemos a un ancestro nuestro, un mono, primitivo, que de repente se intoxica y empieza a tener alucinaciones. En ese estado alterado, este ser deja de mirar solo hacia afuera, buscando comida o huyendo de depredadores, y se ve obligado a mirar hacia adentro. Descubre su mundo interior. Al girar la atención hacia sí mismo, se libera de la dictadura absoluta de los instintos, deja de ir en piloto automático y en ese milisegundo mágico descubre la capacidad de elegir. Ahí nace la libertad. Como resultado de esa capacidad tan brutal de elegir y de no conformarnos, no nos limitamos a adaptarnos al medio de forma pasiva, sino que lo transformamos usando la técnica. Construimos lo que Ortega llama una sobrenaturaleza. Pensadlo así. No buscamos solo estar en el mundo y sobrevivir, buscamos estar bien. Convertimos en necesidades vitales cosas que biológicamente nos dan exactamente igual, pero que nos dan bienestar. Desde encender la calefacción para no pasar frío hasta usar Internet ahora mismo. Creamos una capa artificial por encima de la naturaleza para poder desarrollar nuestra vida como un proyecto auténtico y libre. Punto 4. Libertad finita y responsabilidad. Pero cuidado que este superpoder no es absoluto. Al explorar el trabajo de pensadores como Viktor Frankl, nos topamos con la idea de la libertad finita. Está clarísimo que nuestra biología, la genética y la sociedad en la que nacemos nos condicionan a tope desde el minuto 1. Hay un cierto fatalismo orgánico y unas circunstancias históricas de las que no nos podemos escapar. Pero el truco está aquí, y es vital. Jamás estamos 100% predeterminados. La verdadera libertad radica en la actitud, en la postura exacta que decidimos tomar frente a esas condiciones inalterables de la vida. Y justo por eso, porque nuestra libertad tiene límites, no flota en el vacío. El análisis existencial nos da un aviso enorme. La libertad tiene que ir irremediablemente unida a la responsabilidad.
No vale elegir a lo loco, ni dejarse llevar por impulsos ciegos. Implica ir en dirección hacia un bien mayor, escuchar a lo que Frankl llamaba el inconsciente espiritual, asumiendo las consecuencias de nuestras decisiones. Libertad y responsabilidad, al fin y al cabo, son las dos caras de la misma moneda. Vamos con el punto 5, el espejo del otro. Vale, ya hemos visto la parte individual. Pero si hacemos un poco de zoom hacia afuera y miramos a la colectividad usando las ideas de Jean-Paul Sartre, la cosa se pone aún más interesante. Él decía que, aunque no haya una naturaleza humana escrita en piedra, sí que compartimos una universalidad en la condición humana. Entramos en lo que se llama intersubjetividad. Dicho de forma sencilla, para saber cualquier verdad sobre nosotros mismos, tenemos que pasar por los demás. Nuestro mundo es un espacio compartido, donde todos lidiamos con lo mismo, la necesidad de trabajar, de vivir con otros y de ser mortales. Nadie, absolutamente nadie, ejerce su libertad en una burbuja aislada. Y esto nos pega un salto ético increíble. Sartre dictamina algo súper potente en esta cita. Estoy obligado a querer, al mismo tiempo que mi libertad, la libertad de los otros. Fijaos qué fuerte. Cuando asumimos nuestra propia libertad de verdad, nos damos cuenta de que depende completamente de que el resto también sea libre. Usar excusas deterministas para no dar la cara por nuestros actos, Sartre lo llamaba actuar con mala fe. Para realizarse de forma auténtica, uno tiene que defender a capa y espada que el prójimo también pueda ser libre. Es imposible reclamar ser libre mientras pisoteas la libertad del de al lado. Y llegamos al punto 6, el reto del hombre masa. Todo este viaje tan profundo nos lleva a chocar de frente con el mayor reto de la modernidad, una amenaza directa a esta forma ética de ver nuestra autonomía. En su famosa obra, La rebelión de las masas, Ortega y Gasset nos presenta una figura que llamó el hombre masa. Él detecta ya a principios del siglo XX una crisis tremenda en la sociedad, la llegada al poder de un tipo de persona que pone en un peligro enorme ese delicado equilibrio entre libertad, verdad y responsabilidad del que acabamos de hablar. Aquí se plantea una dicotomía vital. Y ojo, es completamente psicológica y actitud, no tienen nada que ver con clases sociales. El hombre masa es esa persona que se siente vulgar y encima proclama el derecho a esa vulgaridad. Lo quiere todo, da por hecho todos los beneficios de la sociedad moderna como si fueran gratis, pero pasa olímpicamente de las obligaciones. Evita cualquier esfuerzo moral. En el otro extremo tenemos a la minoría selecta, la gente que se echa la responsabilidad a la espalda de forma voluntaria, que es autoexigente, busca la excelencia y acepta la vida como un trabajo constante. Es la gran batalla, de verdad, la exigencia personal contra la autocomplacencia total. Así que fijaos en el recorrido que hemos hecho. Hemos visto cómo la libertad fue lo que nos sacó de ser simples animales para convertirnos en creadores de mundos. Pero ese poder inmenso nos obliga ineludiblemente a ser responsables no solo de nosotros mismos, sino de toda la condición humana. Y frente a esa grandeza, la comodidad anestesiada del hombre masa suena como un canto de sirena, muy seductor, pero súper destructivo. Y esto nos deja con una reflexión que no podemos esquivar. Cada día nos enfrentamos a esta encrucijada. ¿Vamos a acomodarnos en ser la masa que exige sin aportar, o vamos a abrazar la pesada pero hermosa carga de esculpir nuestra propia existencia? Porque la verdadera libertad, como ha quedado clarísimo, no se regala, se ejerce. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.